Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Cuando alguien te pregunta de qué trata Zelda, bueno, hay muchísimas respuestas ya en la actualidad. Ya muchos prefieren ver las historias, otros prefieren los desafíos en los dungeons, otros prefieren explorar, otros simplemente tener batallas épicas. ¿Y saben qué? Todo es válido hasta cierto punto. Esta franquicia ha evolucionado y cambiado mucho desde el primer juego lanzado en el NES, sobre todo si hablamos cuando la franquicia dio el salto tan esperado en ese entonces a 3D. Sí, Ocarina of Time cambió todo en Zelda y prácticamente es el que le dio la imagen actual y la percepción que la gran mayoría de las personas tienen. Claro que fue revolucionario y fue algo que jamás se hubiera imaginado uno en ese tiempo. Y bueno, conforme han salido todos los demás juegos, Zelda ha adquirido ser parte de la cultura popular y simplemente decir videojuegos, automáticamente piensas en algún juego de Zelda. Yo casi siempre evito hablar de cualquier cosa de Zelda, porque muchísimas veces no estoy completamente de acuerdo a lo que los medios populares normalmente opinan. Y créanme, eso es un problema cuando tu trabajo se dedica a hablar de lo que a la gente le gusta. Si a mí me preguntas de qué trata Zelda, no es difícil para mí explorar. Amo todo Zelda, lo adoro, me encanta la historia, me encanta vencer enemigos, me encantan muchas otras cosas. Pero ¿por qué es que un juego tan riesgoso funcionó en 1986? Un juego en el que no tenías un punto claro a dónde ir ni qué hacer. Todo comenzó porque en la visión de un diseñador como Miyamoto, creó accidentalmente lo que ahora conocemos como juegos open world. Y de este género hay muchísimos en la actualidad, de todas las franquicias y de todas las generaciones. Soy realmente fan de Zelda, no lo miento, tanto 2D como 3D. Pero lo que no me gusta hacer es hablar de algún juego de Zelda en 3D, porque el internet me va a matar, y lo acepto. Ocarina of Time fue la traducción casi perfecta de cómo hacer un juego de aventura como Zelda 1 y A Link to the Past. No, tú no, vete aquí, por favor. Majora's Mask adquirió un cierto culto con los años, y de ahí en adelante hemos visto muchos juegos en Zelda que han perfeccionado los puzzles y la forma de resolver todos los dungeons tan bien hechos como en Twilight Princess, Wind Waker o hasta Skyward Sword. No puedo creer que acabo de decir eso. Eso es lo bueno de los juegos en 3D, tanto los dungeons como las temáticas. Pero no hay que negar que tienen problemas de ritmo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que en Twilight Princess tardas casi 2 horas desde que pones el juego hasta que te pones el traje verde clásico de Link en puros tutoriales o cómo jugar con Wolf Link? Sí, a eso me refiero. Los juegos en 3D de Zelda tienen esa pequeña fama de tener muchas horas para comenzar a jugar, y esa otra pequeña fama que los juegos comienzan a hacerse lineales. Juegos que son vendidos como juegos de aventura y pues hasta cierto punto tienen razón, son de aventura. Contienen acción y puzzles, pero el jugador es dirigido de punto A a punto B, sin siquiera la opción de explorar más que unas cuantas veces. Y sí, sobre todo tú Skyward Sword, no quiero criticarte tanto. Eres el peor de todos cuando hablamos de esto. Y yo sé que tienes fandom, hay gente a la que le gusta, pero no. Incluso Wind Waker comienza algo lento con este ritmo de juego que mencionamos. Pero cuando hablamos de Breath of the Wild, bueno, ¿qué es lo que todo el mundo ha dicho de este juego que ya lo vivimos? ¿El mejor juego de la historia? Creo que es uno de los tantos que he escuchado. Lo que hizo especial este juego no es que reinventaron la rueda, no crearon el juego más absurdamente complejo y difícil en puzzles, o no hicieron el juego con la mejor historia que podían contar. No, Breath of the Wild resolvió el problema del ritmo. Si eres una persona que ha vivido bajo una piedra durante los últimos años, este juego es el que tiene el reconocimiento como el retorno al buen diseño de juegos en Zelda. Arroja todos los problemas que un jugador regular podría tener y los hace de una forma satisfactoria para el que lo haga. No tienes que estar en un solo lugar siempre o haciendo una sola cosa. ¿Aburrido? ¿Frustrado? ¿Simplemente quieres perder el tiempo como en los otros juegos, como cuando ibas a pescar? No hay problema. Corta ese árbol y ve qué puedes utilizar. Encuentra una de las semillas Korok, o 12, o 200, o las 900, no importa. Cuenta todas las formas en que puedes matar a los enemigos de todas las maneras creativas que puedas. Siempre vas a encontrar cosas interesantes que hacer si comienzas a experimentar. Y si alguna vez te sientes que no puedes avanzar, pues simplemente date la vuelta y encuentra algo más que te pueda ayudar. ¿Pero es el mejor juego de Zelda de la historia? No. Pero por favor quédense conmigo para poder dar la conclusión de por qué no. Como habíamos dicho, en juegos anteriores de Zelda tienes lugares específicos a los cuales ir, otras áreas que simplemente puedes entrar con los objetos o habilidades en específico para poder avanzar en la historia. Esto obviamente hace que las mejores partes de los juegos realmente destaquen. Así como hay partes aburridas, hay partes increíbles, pero siempre es en el mismo orden.
resuelve el puzzle, ten un objeto nuevo, mata al monstruo, explora una nueva área y repítelo. Todo esto hasta el final. Y funciona muy bien. No por nada Zelda es tan querido por todos nosotros. ¿Qué hay cuando no hay un orden? Pues ya había uno, y se llamaba The Legend of Zelda. El primer Zelda curiosamente atrajo esta nueva experiencia en juegos en los 80s, que daba la libertad al jugador de ir por el camino que quería. Siempre podías escoger desde el momento en que comenzabas a jugar. Ninguna opción que tomaras era mala, porque te ayudaba a descubrir y en consecuencia, hacerte mejor jugador. A Link to the Past ya tenía algunos dungeons en orden, pero en realidad todavía tenías esa bella libertad que, en mi opinión, fue la que vino a morir con Ocarina. Y sí, si han visto otros videos míos saben que no considero del todo perfecto a Ocarina, y más que nada es por esto. La libertad que daban los primeros juegos, aún no siendo espectacular con lo que podías hacer, fueron reemplazados con historia, lugares mucho más espectaculares y hasta con el sistema de batallas inventado en el mismo Ocarina. ¿Fue una buena solución? Sí. Pero cuando haces exactamente lo mismo y limitas al jugador a una sola tarea en lugar de hacer lo que quiera hacer como antes, es cuando los juegos comienzan a parecerse mucho entre sí. En Breath of the Wild tampoco hay malas opciones. La historia se cuenta mediante el diseño del nivel. El mismo mundo cuenta tu propia historia. Claro que tienes que vencer a Ganon al final, claro que tienes que liberar a los campeones si quieres que sea el juego más fácil, puedes desbloquear todo lo que tú quieras al ritmo que tú quieras y puedes vencer a los enemigos al ritmo que igual tú quieras. Que te sea más difícil o no, eso es completamente tuyo. Eso es el primer Zelda. Pero el cómo llegaron a hacer esto es la parte importante de todo esto que quiero decirles. No es simplemente que en su videojuego ustedes pongan todo lo que pueden hacer a un jugador y lo avienten a su nuevo mundo a hacer lo que quieran. No es tan fácil como eso, porque si lo hicieran así, el juego simplemente se hace un sandbox, es decir, un juego que no tiene ni principio ni final. Como llegaron a decir los desarrolladores de Breath of the Wild, este juego tenía un grave problema cuando ya estaban muy avanzados en el proyecto. El juego era muy aburrido para muchos de los que lo probaban. Iban de un punto a otro simplemente y se sentían que estaban siendo guiados de la mano. Y cuando querían comenzar a explorar, se perdían de una muy mala manera. Cuando comenzaron a ver lo mucho que exploraban los nuevos jugadores, se dieron cuenta que el cómo forzar al jugador a explorar es una parte vital que no habían notado. El flujo normal, como dijimos, era simplemente un camino. Llega a este punto y acabaste la misión. Pero entonces, ¿por qué no haces que el jugador tenga que rodear ciertos puntos para poder llegar a ese dicho punto? Lo interesante con el desarrollo de Breath of the Wild es que este punto lo visualizaron con triángulos. Este triángulo simula como una montaña en el que podías ver detrás tu objetivo, pero para poder llegar a él tienes muchas opciones. Puedes rodear por la derecha, puedes rodear por la izquierda o puedes intentar escalar. Esto genera un mayor interés para el jugador porque en el momento en el que lo haces rodear puede descubrir muchas cosas que hay en el pie de la montaña. Puede ser que haya una torre en medio de un lago o un campo de enemigos. Así que, a pesar de que el jugador sabe a dónde ir, genera su propia historia al escoger cómo llegar a él. No es simplemente hacer un diseño de niveles al azar, es esta estructura de triángulos a la que llegaron a la conclusión en Nintendo. Si obligas a tu jugador a caminar por un camino recto, el mismo jugador no podrá ver el resto del escenario cuando se quiera trasladar. Los caminos curvos que se generan alrededor de las montañas son estas técnicas de contar una historia mediante el gameplay y no mediante cinemáticas o instrucciones que te dan. Y en dependencia del tamaño de estos triángulos, pueden ser hasta triángulos invertidos que crean un valle. Es el cómo se ponen estos dichos triángulos para generar un nuevo escenario. Para nada estoy diciendo que lo que se logró en Breath of the Wild fue revolucionar los juegos open world. Bueno, sí. No, en cierta forma sí. No, sí. En gran parte sí. Los open world nacieron mucho por cómo se sentía el primer juego de Zelda. Y cuando la misma franquicia de Zelda comenzó a sentirse totalmente lineal y guiada, sí, estoy hablando de todos ustedes a pesar de que los amo, Zelda tuvo que renovarse, viendo por qué se había hecho tan famoso en primer lugar. Breath of the Wild ataca un problema que yo nunca estuve completamente de acuerdo con los juegos anteriores, y era limitar al jugador a explorar nuevas formas de vencer enemigos. Los enemigos se vencen de uno por uno y con armas muy específicas. Cuando comienzas a explorar esta idea de los triángulos y al obligarte a ver a tu alrededor, te das cuenta que las posibilidades se vuelven infinitas. El mundo se convierte en un arma para ti, se vuelve también en un escudo y en una ventaja. Eso es lo que, en mi opinión, mejor resuelve este juego, que siempre tuvieron todos los juegos de Zelda desde Ocarina of Time. No estoy diciendo que eso era malo, no. Simplemente hicieron la mejor solución en su momento.
pero nunca hubo estas ganas de rehacer algo. Al contrario, se volvía todo más centralizado a vencer enemigos individualmente, en algunos casos, no en todos. Tampoco me vayan a matar por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Breath of the Wild tampoco es perfecto. Así como muchos han dicho a lo largo del internet, no es el que tiene el mejor diseño de dungeons, y sí hay que aceptarlo. Y esto se puede entender porque lo primero que querían hacer bien era tener un buen overworld, es decir, el mundo principal. Este juego comenzó a cambiar la forma en que experimentamos Zelda, al hacerlo algo mucho más personal, algo que te responsabiliza por cada acción que tomes, ya sea hasta tus armas que se rompen o las recetas de comida que pueden ayudarte momentáneamente para poder pasar ciertos lugares. No puedo yo realmente decir cuál es el mejor Zelda. Estoy entre algunos, principalmente entre A Link to the Past o Wind Waker, pues son los que balancearon mejor este concepto de la libertad y el diseño regular de buenos dungeons. Pero esa es solo mi opinión, yo sé que todos tienen pensamientos completamente diferentes. El mundo de Zelda es el que debe generar una historia, tu historia. Eso ha sido desde el principio, y eso es lo que se perfeccionó. Y regresar a las raíces es lo que permitió darnos cuenta que el destino no es lo más importante, como nada de lo que hacemos en la vida. Lo más importante siempre es el camino. Y el camino debe tener coherencia, debe ser llenado con obstáculos y debe tener un objetivo en mente para que funcione. El mundo es nuestro y la experiencia también es nuestra. ¿Es el mejor juego de Zelda? Tal vez no, tal vez para ti sí. Pero Breath of the Wild es el primer paso al estándar de juegos de aventura como debieron ser en primer lugar. Como debió ser Zelda toda su historia. No es el mejor, pero es el que perfeccionó la franquicia. Y estoy seguro que el mejor juego en la historia de Zelda todavía está por venir. Todo gracias a Breath of the Wild. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta visión sobre el desarrollo de Zelda y los juegos open world en general. Si crees que este video te ayudó en algo o simplemente te gustó el contenido, no te olvides de suscribirte a Plano de Juego. Tampoco olvides dejar tu like y darle a esa campanita para estar acompañándonos en todos los futuros videos. Aquí siempre hablaremos del diseño de juego de todo este grandioso mundo que nos encanta y de muchas otras franquicias que amamos. Yo soy Cham y me despido diciéndoles como siempre que nunca dejen de trabajar, pero tampoco dejen de jugar. Nos vemos en el próximo video. Paz a todos.